Hola, buenas noches. Bueno, en este video voy a explicar un poco acerca de qué es una crisis convulsiva, por qué motivo se da una crisis convulsiva, cómo podemos nosotros actuar ante una situación así y también pues saber los motivos por los que se da este tipo de situaciones. También parte importante de la epilepsia, qué es la epilepsia, cuáles son los síntomas, cuáles son las manifestaciones clínicas de esta, cómo se relaciona también con la parte de crisis convulsiva, cómo tratar a un paciente epiléptico y pues estar prevenidos para conocer, aunque sea teóricamente, cómo actuar ante una situación así, porque pues bueno, nosotros podemos recibir pacientes con todo tipo de padecimientos. A veces vamos a saber si están diagnosticados o no están diagnosticados con enfermedades, pero pues también a veces el paciente no va a avisar que tiene este padecimiento y nosotros tenemos que estar preparados para actuar o por lo menos para saber algunas cosas básicas para tratar este tipo de situaciones. A continuación pues vamos a explicar un poco de cada una de las cosas y al final pues voy a dar una conclusión de lo que yo ya viendo toda la teoría de la enfermedad, de la epilepsia, de las convulsiones, qué es lo que yo aprendí, con qué me quedo y pues también cuál es como que la enseñanza más grande del video. Entonces pues lo vamos a ir viendo conforme pasan las diapositivas. La epilepsia es un padecimiento que lleva consigo unas manifestaciones clínicas como lo son las convulsiones. Las convulsiones se pueden asociar, o yo lo comprendo como una situación donde nosotros tenemos una comunicación neurotransmisora desde el sistema nervioso central hasta toda la parte motora. Entonces estos neurotransmisores y en la parte neuronal, pues bueno, hay esta comunicación que hace que realicemos los movimientos normales del cuerpo, levantamos los brazos, nos movamos en general e incluso pues está la parte de la conciencia, de los pensamientos, todo está comunicado. Cuando existe una convulsión es cuando hay una falla en la transmisión de la señal desde el sistema nervioso central hasta la parte neuromuscular y esta falla hace que se realicen movimientos involuntarios. Entonces la persona pierde conciencia en este momento y se empiezan a generar estos movimientos involuntarios como parte de la enfermedad. Ahorita lo que estamos viendo es precisamente esto, es cómo se manifiesta la epilepsia y las convulsiones y no es simplemente que sea enfermedad o convulsión, sino hay diferentes tipos de convulsiones y diferentes tipos de movimientos y cómo se va a ir actuando ante esta situación. Ahorita vamos a ver cómo se actúa durante la crisis, después de la crisis, de las convulsiones. También estamos viendo, bueno, vamos a ver lo de la epilepsia, qué es la epilepsia, a qué se asocia y posteriormente también los tipos de convulsiones. A mí me pareció muy, bueno, investigando y leyendo de varias partes, vi que hay algo que se llama un aura de la epilepsia, en este caso asociado a lo de las crisis convulsivas, que el paciente cuando está a punto de tener una crisis siente algún tipo de situación como si fuera un presentimiento, por así decirlo, pero son este tipo de cosas que el cuerpo le avisa al paciente, no a todos, pero a algunos pacientes que lo tienen les avisa que va a llegar la crisis. Entonces a esto se le llama aura y gracias a eso, a esa manifestación del cuerpo hacia el paciente de que ya va a llegar la crisis,
muchas veces pueden prepararse el entorno, puede quitarse a lo mejor. Él avisa a la persona con la que está o él mismo pues ya está acostumbrado a tener este tipo de episodios. Entonces puedes alejar como las cosas que puedan dañar al paciente. Puedes también a lo mejor incluso colocar algún pues campo para que pueda caer en un lugar más blando y pues de alguna forma prepararte y quitarte de lugares peligrosos para que pues si vas a tener la crisis no tengas otra complicación, un golpe o algún tipo de lesión en el cuerpo, y eso pues también me pareció muy interesante. Ahorita también se va a mencionar y pues listo. Y como conclusión, pues a mí me parece, al igual que, bueno, al igual que hemos visto todas las enfermedades, mm, me parece muy interesante a mí conocer un poco de varias, pues sí, de varias enfermedades, pero no solo de, o sea, saber cómo actuar ante ello es muy importante también. Y siento que con el tiempo y con la práctica lo vas sabiendo, pero también es muy importante conocer a qué se asocian todas esas manifestaciones clínicas que a veces lo sabemos de tiempo porque conocemos a quien las padece, pero no sabemos en sí en qué consiste, por qué se da, qué tan propenso es un ser humano a tenerlo, em, en sí la etiología, las manifestaciones y incluso a lo mejor pues saberlo identificar si los pacientes no están diagnosticados, no solo con esto que hemos visto. A mí es lo que me ha dejado mucho el curso, es saber identificar si un paciente tiene determinada enfermedad, no solo pues por saberlo, por atención de lo que tú le vas a dar, o sea, por atención dental, sino saber identificar a lo mejor una enfermedad, por lo menos tener un diagnóstico de sospecha de algo para poder ayudar al paciente lejos de tu consulta, lejos de los procedimientos que vas a realizar, ayudar al paciente a que esté consciente de que tiene una situación que debe atender, y gracias a ello, claro, todo va de la mano, puede a lo mejor ser controlada. Puedes mandarlo obviamente con el médico internista del paciente que se trate y posteriormente que siga sus tratamientos contigo. Pero es muy importante también tú ser parte de esa salud integral del paciente. Y siento que cuando lo estudias en la escuela de diferentes enfermedades, tienes que irlo asociando a tu bienestar como, pues como operador que vas a tener a este tipo de pacientes, y atenderlos es un reto, tanto epilépticos como pacientes diabéticos, como pacientes que caen en un síncope, o cuando un paciente incluso tienes que aplicar las maniobras que vimos en primer parcial de Helmich, de todo esto. O sea, es importante para ti, para conocerlo y para tú ayudarte en tu labor, pero también cuando estamos viendo ya una enfermedad o también una parte del asma, todo eso que a veces los pacientes, por más que tienen manifestaciones clínicas evidentes de una enfermedad, no se atienden y simplemente van a consulta contigo por determinada situación dental, y tú puedes ser parte de un diagnóstico integral del paciente, ayudarlo a que incluso
pues referirlo a un médico de confianza tuyo, o que simplemente des una nota para que vaya a checar alguna parte de su salud sistémico. Y entonces con ese paciente que esté mejor controlado, también tu consulta dental va a ser súper mejorada. Y también siento que cuenta mucho en la consideración del paciente hacia ti. Vas a ver que tú eres un médico, que tú sabes de lo que estás, no solo dentalmente hablando, sino sistémicamente. Tú tienes conocimientos, tienes bases para tratarlo, y no solo estás enfocado aquí, sino estás enfocado en todo el cuerpo y en cómo todo se asocia con todo. Entonces a mí del curso, de la clase, me dejó mucho eso, me dejó el investigar, el tratar de hacer, pues tener la teoría bien, y cuando te tienes que certificar en cursos lo hagas, porque es muy importante tener toda esta información para tratar al paciente, para que tú tengas una buena consulta y también seas, pues seas un dentista que tenga precisamente estos pues pacientes que confíen en ti y en tus conocimientos. Así que pues, gracias. Y como conclusión, pues a mí me parece, al igual que, bueno, al igual que hemos visto todas las enfermedades, mmm, me parece muy interesante a mí conocer un poco de varias, pues sí, de varias enfermedades, pero no solo de, o sea, saber cómo actuar ante ello es muy importante también. Y siento que con el tiempo y con la práctica lo vas sabiendo, pero también es muy importante conocer a qué se asocian todas esas manifestaciones clínicas que a veces lo sabemos de tiempo porque conocemos a quien las padece, pero no sabemos en sí en qué consiste, por qué se da, qué tan propenso es un ser humano a tenerlo, em, en sí la etiología, las manifestaciones, y incluso a lo mejor pues saberlo identificar si los pacientes no están diagnosticados. No solo con esto que hemos visto, a mí es lo que me ha dejado mucho el curso, es saber identificar si un paciente tiene determinada enfermedad, no solo pues por saberlo, por atención de lo que tú le vas a dar, o sea, por atención dental, sino saber identificar a lo mejor una enfermedad, por lo menos tener un diagnóstico de sospecha de algo para poder ayudar al paciente lejos de tu consulta, lejos de los procedimientos que vas a realizar, ayudar al paciente a que esté consciente de que tiene una situación que debe atender, y gracias a ello, claro, todo va de la mano, puede a lo mejor ser controlada. Puedes mandarlo obviamente con el médico internista del paciente que se trate, y posteriormente que siga sus tratamientos contigo. Pero es muy importante también tú ser parte de esa salud integral del paciente. Y siento que cuando lo estudias en la escuela de diferentes enfermedades, tienes que irlo asociando a tu bienestar como, pues como operador que vas a tener a este tipo de pacientes, y atenderlos es un reto, tanto epilépticos como pacientes diabéticos, como pacientes que caen en un síncope, o cuando un paciente incluso tienes que aplicar las maniobras que vimos en primer parcial de Helmich, de todo esto. O sea, es importante para ti, para conocerlo y para tú ayudarte en tu labor, pero también cuando estamos viendo ya una enfermedad, o también una parte del asma, todo eso que a veces los pacientes, por más que tienen manifestaciones clínicas evidentes de una enfermedad, no se atienden y simplemente van a consulta contigo por determinada situación dental, y tú puedes ser parte de un diagnóstico integral del paciente, ayudarlo a que incluso pues referirlo a un médico de confianza tuyo, o que simplemente des una nota para que vaya a checar alguna parte de su salud sistémico. Y entonces con ese paciente que esté mejor controlado, también tu consulta dental va a ser súper mejorada. Y también siento que cuenta mucho en la consideración del paciente hacia ti. Vas a ver que tú eres un médico, que tú sabes
de lo que estás, no solo dentalmente hablando, sino sistémicamente. Tú tienes conocimientos, tienes bases para tratarlo y no solo estás enfocado aquí, sino estás enfocado en todo el cuerpo y en cómo todo se asocia con todo. Entonces a mí del curso, de la clase, me dejó mucho eso, me dejó el investigar, el tratar de hacer, pues tener la teoría bien, y cuando te tienes que certificar en cursos lo hagas, porque es muy importante tener toda esta información para tratar al paciente, para que tú tengas una buena consulta y también seas, pues seas un dentista que tenga precisamente estos pues pacientes que confíen en ti y en tus conocimientos. Así que pues, gracias.